Buenos días a todas y a todos. Y bienvenidos a las jornadas de acción sindical y negociación colectiva, que como cada año nuestra federación sigue realizando. Unas jornadas que en estos momentos se van a celebrar, en nuestro caso, en el contexto del primer año de mandato desde la celebración del 26 Congreso Federal que hicimos el año pasado en Burgos. Como recordáis, el 4 de octubre se clausuraba el Congreso, un Congreso en el que, como en todos también, hacemos repaso de la situación y aprobamos resoluciones que marcan la línea de trabajo a seguir por el sindicato. Y en materia de negociación colectiva, el 26 Congreso Federal, creo que hizo una apuesta importante por sindicalizar las labores del sindicato, darle protagonismo a la acción sindical dentro de nuestro trabajo diario y encomendarnos seguir con el trabajo de cada año, realizar unas jornadas de negociación colectiva que sirvan para orientar la política del sindicato de cara al proceso de negociación. Unas jornadas en las que pretendemos determinar de manera conjunta las orientaciones que el sindicato va a llevar a cabo en el próximo proceso de negociación y, como se venía haciendo también con anterioridad, unas jornadas cuyas conclusiones serán elevadas al Comité Federal para que las apruebe, para que sean, a partir de ese momento, la resolución del conjunto de la organización y así implicarnos todos en ellas. Con estas jornadas también se pretende, como hasta ahora veníamos haciendo, intensificar la coordinación entre la Comisión Ejecutiva Federal y las federaciones de comunidad autónoma. Son estas, por tanto, las segundas jornadas que desarrollamos después del Congreso del 26 Congreso Federal, y vamos a seguir insistiendo en la conveniencia y en el buen resultado que supone para el conjunto de la organización que nuestras estrategias de negociación colectiva las podamos coordinar, como digo, entre la Ejecutiva Federal y las federaciones de comunidad autónoma. Unas jornadas que también en el ámbito económico y político pues se celebran en un contexto que no ha mejorado sustancialmente la situación económica, no ya solo la que teníamos el año pasado, sino la que venimos sufriendo desde el 2008 para acá. La situación no solo no mejora, sino que en algunos temas sigue empeorando. Y aquí hay que destacar, porque creo que también las jornadas prestan atención a este problema, que es uno de los principales problemas que se deriva de la crisis, que es la desigualdad. Desigualdad no solo entre mujeres y hombres, que se da y que se sigue profundizando, sino desigualdad también entre colectivos, entre los distintos colectivos, entre los que tienen trabajo y los que no lo tienen, entre los jóvenes y los mayores, entre los mayores de 45 y los mayores de 52. En fin, desigualdad en sentido amplio, que supone, desde nuestro punto de vista, la principal lacra a la que hay que prestarle atención. Como digo, una situación que no solo no mejora, sino que empeora, y para nosotros, a pesar de la campaña propagandística del Gobierno, la recuperación sigue estando lejos. Porque por más que hoy los datos del paro registrado, del desempleo, sigan apuntando en la dirección de que se sigue reduciendo, es verdad que las cifras nos siguen diciendo que con más de 4,5 millones de parados no puede haber ningún político, ningún ciudadano de este país que se pueda sentir satisfecho con los datos, por más que los datos apunten en la dirección buena de que se va reduciendo el paro. Pero claro, reducir 14.000 desempleados en un contexto en el que hay más de 4,5 millones de parados, la verdad es que da para pocas risas, ¿no? Para pocas alegrías. Y nosotros tenemos que seguir insistiendo en que no podemos aceptar que se nos diga que hay recuperación si realmente esta recuperación no se traduce en empleo. Y en empleo en cantidad suficiente como para terminar, como digo, con ese sufrimiento, esa lacra que hay. Y no podemos estar satisfechos porque, aunque se reduzca las cifras de desempleo, como digo, la desigualdad sigue siendo el principal problema. Desigualdad que también se manifiesta en cuanto a las rentas, y aquí vemos cómo la brecha salarial sigue ensanchándose. Y desigualdad también en derechos. También los colectivos de trabajadores, incluso los que se incorporan al trabajo, salen del desempleo, también lo hacen en condiciones de desigualdad. Vemos cómo se sigue aumentando el número de contratos que se hacen de tipo precario y los pocos contratos indefinidos que se siguen generando por este crecimiento de la economía tan débil que estamos teniendo.
Más allá de los niveles de desigualdad, los resultados negativos que se obtienen sobre el crecimiento han sido ya objetos de muchísimos estudios y veíamos recientemente las palabras, los comentarios que el economista de moda en estos momentos, el señor Piketty, hacía hace bien poco tiempo, y él señala también como uno de los principales problemas de la crisis precisamente el de la desigualdad. Y vemos cómo en este contexto, con un gobierno que sigue siendo incapaz de gestionar la crisis, incapaz de dar soluciones a los problemas que tiene nuestra sociedad, pues vemos que las alternativas que se dibujan tampoco es que sean excesivamente ilusionantes. Y aquí tengo que volver a repetir lo que ya en alguna otra ocasión he dicho, es decir, tenemos, hay alternativas que se están configurando desde la izquierda, el fenómeno Podemos sigue estando ahí en alza en las encuestas, pero con propuestas poco claras, incluso diría yo poco creíbles, ¿no?, en materia de lucha contra la crisis, de lucha contra el desempleo. Y vemos cómo el Partido Socialista, que intenta también ganar espacio y situarse en el eje de la política progresista y capaz de sacarnos de la crisis, pues vemos también cómo a veces, de manera un tanto improvisada, pues hacen anuncios que ciertamente nos llevan en muchos casos al desconcierto, a la descolocación, ¿no? Escuchar ayer al secretario general que no está dispuesto a luchar por la jornada de 35 horas o incluso plantear la posibilidad de que haya que reducir las cotizaciones sociales en un momento en el que el Gobierno acaba de volver a meter la mano en la hucha de las pensiones, sacando otros 8.000 millones para pagar la extraordinaria de este año. Bueno, pues son propuestas, como mínimo, que a nosotros nos despistan, no nos hacen ver con claridad cuál es la política y cuál es la alternativa. Políticas y alternativas que el sindicato sí tiene y que el Congreso, el 26 Congreso, también se encargó de enmarcar. El objetivo para el 2015 para nosotros es el empleo y el empleo de calidad, y para ello es importante y es imprescindible recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, de las familias, ¿no? Bueno, es necesario, y en eso sí que hay coincidencia con la línea política que anuncia el secretario general del Partido Socialista, de derogar la reforma laboral. Parece que cada vez empieza a haber más voces que acaban haciéndose eco de las consecuencias tan nefastas que ha tenido para nuestra economía la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Una reforma laboral que solo ha sido capaz de crear empleo temporal y precario, y así nos lo siguen diciendo. Y en ese camino de fortalecer el empleo que se pueda crear, la negociación colectiva tiene que jugar un papel importante, tiene que ayudar. Y para eso es imprescindible que tomemos conciencia todos y a través de la negociación colectiva evitemos no solo profundizar ya en la línea que la reforma laboral apuntaba, sino la negociación colectiva tiene que servir justamente para revertir ese camino que la reforma laboral había iniciado de precarizar el empleo. Y ahí tenemos que ser beligerantes todos. Y desde luego la Ejecutiva Federal va a estar vigilante con los convenios que estamos negociando y con los convenios que estamos firmando, porque aparecen algunos en los que ese camino que ha trazado la reforma laboral de precarizar el empleo, pues en algunos incluso a través de los convenios no solo reafirmamos esa línea, sino que en algunos incluso se profundiza. Y eso el sindicato no lo puede aceptar. Por tanto, vamos a estar vigilantes con estos convenios que estamos firmando y tenemos que estar convencidos de que la negociación colectiva es y debe ser un freno para las políticas de la reforma laboral. Porque si no fuera así, a través de los convenios estaríamos también contribuyendo a consolidar esa especie de subempleo que se ha instalado en nuestra sociedad. Un subempleo que tiene cifras alarmantes. El tiempo parcial va tomando cada vez más cuerpo dentro de la modalidad de contratación y nos siguen diciendo las estadísticas que más de un 63% de las personas que tienen contrato a tiempo parcial lo tienen en contra de su voluntad. Y eso no puede ser que tenga el refrendo de la negociación colectiva. O seguimos viendo cómo hay más de 2 millones de personas que tienen empleo por debajo de su cualificación. Y eso también es desigualdad, eso también profundiza en la desigualdad. O vemos cómo sigue aumentando el trabajo por cuenta propia no voluntario. Los falsos autónomos siguen cada día creciendo más y eso es algo a lo que la negociación colectiva también le puede poner freno.
También la reforma laboral ha propiciado la devaluación salarial. Ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y la negociación colectiva tiene que ser capaz también de revertir esta situación. No lo decimos solo nosotros, la Confederación Europea de Sindicatos recientemente también nos alerta sobre el riesgo estructural que puede tener en el conjunto de la Unión Europea estas políticas de devaluación salarial que no van a permitir en muchos casos salir de la pobreza porque, ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, más del 50% de los trabajadores que tienen empleo, sin embargo, no consiguen salir de la pobreza. Es decir, seguimos viendo cómo hay pobres con empleo y cada vez con este tipo de empleo puede profundizarse y puede aumentar esa cifra, ese porcentaje. Por tanto, es el momento, y esto lo viene diciendo el sindicato con carácter general y nosotros desde MCA tenemos que insistir en ello, es el momento de aumentar los salarios. El reciente informe que ha presentado la OIT sobre la situación de la economía de nuestro país nos dice que ya no hay motivos para más reducciones salariales. La contribución que hemos hecho los trabajadores con los esfuerzos en materia salarial ya ha dado resultados y, por tanto, ya ese camino está agotado porque también la OIT considera que nuevos recortes salariales lo único que conseguirían es reducir aún más la demanda y con ello impedir que la recuperación económica se pueda consolidar. El Servicio de Estudios del Banco de España publicaba recientemente también un informe en el que nos decía que ya empieza a ser compatible la competitividad de las empresas con el crecimiento salarial. Y lo dice el Banco de España, que ha sido beligerante siempre en todas estas políticas. Luego, nosotros tenemos que hacernos eco de esos estudios, de esos mensajes y trasladarlo, porque eso forma parte de nuestro argumentario, a las patronales, a las empresas con las que negociamos. Es posible que haya empresas o sectores que por su dinamismo puedan aceptar, puedan permitirse incrementos salariales, incrementos que reconozca la ganancia de productividad que se ha producido en estos años, entre otras como consecuencia de la devaluación salarial, y para ello es imprescindible que recuperemos las cláusulas de garantía que también en estos procesos de crisis hemos ido abandonando a lo largo de la negociación. Tenemos que recuperar, como digo, la cláusula de garantía y tenemos que conseguir que los trabajadores participen de esas mejoras de los beneficios. Los beneficios de las empresas, nos dice el Banco de España, han crecido casi un 62,5% en este periodo de crisis y, por tanto, los trabajadores, con el esfuerzo que hemos realizado, ya tenemos derecho a poder participar de ese reparto de los beneficios como consecuencia de la mejora de productividad. Y si los beneficios han crecido un 62,5%, los salarios, desde luego, no crecen ni con mucho en ese mismo porcentaje. Para ello, a nivel confederal, se abre ahora la posibilidad de, a través de un nuevo acuerdo de negociación colectiva, un nuevo ANC, fijar estos criterios que nos permitan acceder a esa mejora de los salarios. Y para ello también nuestro Congreso, el 26 Congreso Federal, aprobó una serie de resoluciones que nuestra Confederación ya conoce, que ya hemos hablado en muchas ocasiones y que forman parte también de la estrategia que el sindicato está llevando a cabo. No debemos seguir en la línea que propició el anterior ANC. El ANC anterior, el periodo 2012-2014, establecía unos crecimientos salariales como referencia y lo decía que era como referencia y en la práctica estos incrementos de referencia se han convertido en los techos máximos que las patronales se han negado una y otra vez a superar. Por eso decimos que en este nuevo ANC, si es que se consigue firmar en lo que queda de año, tendríamos que huir de la tentación de fijar un dígito de incremento salarial porque ese dígito, como ha ocurrido en este último ANC, podría convertirse por la vía de los hechos en el techo máximo de crecimiento salarial. Y decimos que, nosotros seguimos diciendo que hay sectores y empresas a los que su situación les puede permitir incrementos salariales diferenciados. No vale aquí lo del café para todo. Y tenemos que tener claro también en este nuevo ANC el respeto a las reglas de la buena fe en la aplicación de lo pactado. No ha ocurrido con el anterior ANC y, desde luego, el respeto también a la autonomía de las partes. El ANC puede fijar criterios, pero es la negociación colectiva real la que se debe encargar de concretar cuáles son las políticas, no solo de empleo, sino salariales que se aplican en cada una de las empresas y de los sectores. Debemos mantener la referencia al IPC y, por tanto, aquí también nosotros estaríamos en disposición de pedirle a nuestra Confederación que no es necesario buscar otros referentes de crecimiento salarial, el Producto Interior Bruto o cualquiera otro de los que se pueden
estar planteando. Creo que el IPC es el que mejor recoge la evolución de los salarios para garantizar que no haya pérdida de poder adquisitivo en las familias. Por tanto, previsión del IPC y cláusulas de revisión es la fórmula que nos sigue garantizando el que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Y en estas jornadas, lógicamente, el objetivo debe ser el de potenciar la negociación colectiva, que ha sido uno de los grandes problemas que se derivan también de la reforma laboral. Como sabéis, la negociación colectiva está perdiendo tasa de cobertura, no porque nosotros no queramos, no porque no tengamos claro la bondad de los convenios, los efectos positivos que tienen sobre los trabajadores. Aquí hay dos causas claras. Una, la propia crisis, que ha provocado que en muchos casos no tengamos casi ni interlocutores. Nos pasa a nivel sectorial, pero también nos ocurre con las empresas. La desaparición de algunas patronales o la desaparición de las propias empresas hacen que la cobertura de la negociación esté reduciéndose. También la pérdida de la ultraactividad en algunos casos ha provocado la desaparición de unidades de negociación y por eso tenemos que plantearnos como un objetivo prioritario para nuestra federación el recuperar esas tasas de cobertura en la negociación colectiva. Y para ello es imprescindible que mantengamos las cláusulas de ultraactividad que eviten la desaparición de un convenio por agotamiento del periodo máximo. Tenemos que seguir apostando también por los convenios sectoriales. La reforma laboral también apuntaba en la dirección de desarrollar la negociación colectiva en el ámbito de las empresas. Bueno, nosotros tenemos que seguir insistiendo en la conveniencia de que, dada la realidad empresarial de nuestro país, los convenios de empresa no cubrirían apenas al 5% de los trabajadores de nuestro país, porque somos un país con pequeñas y medianas empresas en niveles de casi el 95%. Por tanto, para esas pequeñas y medianas empresas, el único instrumento útil, el único instrumento capaz de dar cobertura a los trabajadores es el convenio sectorial y por eso tenemos que seguir apostando por los convenios sectoriales. Bueno, también vamos a desarrollar estas jornadas en un contexto en el que la política del Gobierno se ha destacado, entre otras cosas, por la ausencia de diálogo social. Un diálogo social que ha sido la seña de identidad de nuestro sindicato durante mucho tiempo y que con 3 años de gobierno del Partido Popular ha estado prácticamente parada. Bueno, es verdad que a partir del 29 de julio se firmó un acuerdo, un compromiso con el Gobierno y con la COE de desarrollar espacios de diálogo social. Alguno de ellos ha dado frutos, en este caso frutos pequeños pero apreciables, y lo que tenemos que plantearnos aquí es que este Gobierno tiene que tomarse en serio lo del diálogo social. Hay algunos gestos que se nos están haciendo. A nosotros nos parece que tienen más que ver con esa propaganda del Gobierno de intentar mostrar la cara amable en un momento en el que las elecciones ya parece que empiezan a otearse en el horizonte y, por tanto, el sindicato aquí también tiene que ser cuidadoso con estos procesos. Es decir, no podemos regalar fotos al Gobierno, fotos que solo pretendan eso, ser una foto. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con los contenidos de los acuerdos que firmamos en materia de diálogo social, y este es una estrategia que nosotros, desde luego, compartimos al 100%. El diálogo social creemos que tiene mucha necesidad de desarrollarse, pero, insisto, tenemos que tener claro que en estos momentos el Gobierno está más por intentar hacerse fotos que realmente dar contenido a los acuerdos en materia de diálogo social que podamos firmar. Porque hay que tener en cuenta que este Gobierno, como decía, no solo no ha desarrollado ningún proceso de diálogo social en 3 años de legislatura, sino que ha intentado, por la vía de los hechos, dilapidar todos los acuerdos que en materia de diálogo social habíamos alcanzado con gobiernos anteriores. Luego, no solo tenemos que ser cuidadosos en la firma de nuevos acuerdos, sino exigir que se cumplan los que, aunque firmados con otros gobiernos, seguían estando en vigor. Bueno, por tanto, como vemos, tenemos mucho trabajo por delante, hay mucho trabajo por hacer. Para ello es imprescindible que cumplamos con estos objetivos que el Congreso, el 26 Congreso, nos marcó, de desarrollar más labor sindical, más trabajo sindical, más acción sindical, más negociación colectiva. Esta es nuestra seña de identidad y tenemos que seguir desarrollándola. A lo largo del día de hoy y también durante la jornada de mañana vais a abordar distintos aspectos que tienen que ver con los contenidos de la negociación colectiva. Creo que hay materia y ponentes de suficiente calidad como para que las jornadas puedan ser productivas y puedan ser interesantes para todos los que las vais a disfrutar. Y lo que quiero es que en estos momentos en los que el reciente
Comité Confederal que hemos celebrado la semana pasada, con el anuncio de que nuestro actual secretario general no va a optar a la reelección en el próximo Congreso y que además está previsto que se adelante los procesos de congresos al menos en un año. Bueno, siendo todo esto muy importante y siendo además imprescindible para que el sindicato recupere la iniciativa en nuestra sociedad, lo que quiero pediros, y lo quiero pedir hoy aquí en casa y en este ambiente de labor sindical, lo que quiero es que esta situación no nos distraiga, que no nos aleje de lo que son nuestros principales objetivos, y los objetivos de nuestra federación es desarrollar aquello para lo que estamos previstos, estamos concebidos y lo que mejor sabemos hacer, que es nuestro trabajo sindical, la labor sindical, la negociación colectiva. Espero también, como en otras ocasiones, y así os lo pido, que estas jornadas no sean el punto final del proceso de preparación de nuestra estrategia de cara a la negociación colectiva. Es necesario que se sigan desarrollando en los ámbitos territoriales también, y os emplazo a los responsables de las federaciones territoriales a celebrar jornadas de negociación en vuestro ámbito. Cuanto más cerca estemos de los procesos de negociación, mejor acertaremos en nuestras estrategias. Y también termino ya agradeciendo, porque no lo podré hacer al final de la jornada, no podré estar en la clausura porque me tengo que ir de viaje mañana. Agradecer también desde aquí a los ponentes que, como todos los años, de manera desinteresada, de manera altruista, colaboran con nosotros, participan con nosotros y nos ayudan a establecer esa estrategia, lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es desarrollar procesos de negociación colectiva. Nada más, que tengáis buen trabajo, mucho acierto en las conclusiones y que el Comité Federal apruebe de manera razonable y de manera importante los trabajos, las conclusiones que aquí podáis alcanzar. Estas son nuestras señales de identidad y tenemos que seguir con ellas. Nada más. Gracias. Gracias, Carlos.